Hola, ¿qué tal? Bienvenidos mis queridos eléctricos. Soy el Ingefer y en esta ocasión les traemos tipos de instalaciones eléctricas y cómo se integra un proyecto eléctrico de instalaciones eléctricas. Y hay diferentes formas de clasificar las instalaciones eléctricas y tiene que ver con sus características técnicas, también con sus características de costo. Y obviamente que van a encontrar diferentes tipos en diferentes bibliografías. En esta ocasión voy a tratar de manejar algunos tipos de instalaciones eléctricas según características más comunes. Y la primera división en instalaciones eléctricas sería instalaciones eléctricas visibles e instalaciones eléctricas ocultas. Las instalaciones eléctricas ocultas son aquellas que tienen más estética y se ocupan regularmente en instalaciones eléctricas residenciales e instalaciones eléctricas comerciales, debido a que en este tipo de construcciones se requiere más estética, visión más arquitectónica para el usuario. Estas instalaciones eléctricas son regularmente instalaciones que requieren solamente contactos, iluminación, algunas situaciones de control electrónica o voz y datos, pero en la parte de fuerza es realmente utilizado muy poco en este tipo de situaciones, solamente para bombeo o para alguna máquina especial que se requiera en la parte comercial. Pero estas instalaciones eléctricas ocultas son mucho más caras debido a que se requiere construcción civil o construcción de otro tipo de situaciones, como por ejemplo tabla roca, madera o lo que se ocupe para poder ocultar las canalizaciones o los conductores eléctricos en las instalaciones. Las instalaciones eléctricas visibles regularmente se dan en la parte residencial, donde está este asunto de la arquitectura industrial, que está como de moda, donde pueden ver instalaciones estéticas pero visibles. Son un poco más baratas debido a que no se requiere pues el acabado para ocultarlas, y también se ocupa mucho en la industria o en zonas también comerciales y en instalaciones especiales, ya que estas instalaciones eléctricas se ocupan regularmente porque se tiene la necesidad de controlar algún cierto equipo, de tener iluminación adecuada o de tener los servicios generales de esa misma instalación para los trabajadores o para los usuarios de manera más efectiva. Son instalaciones eléctricas más baratas, son instalaciones eléctricas más fáciles de encontrar alguna falla o corregir alguna falla, debido a que como están visibles las canalizaciones se puede identificar a dónde se encuentran los conductores o a dónde se encuentra la falla. Regularmente estas instalaciones eléctricas visibles se ocupan de la parte comercial hacia la parte industrial. En la parte residencial se está haciendo como tendencia, pero realmente casi no se ocupa. En el caso de México y Latinoamérica, las instalaciones eléctricas ocultas son las que más se ocupan en las casas que regularmente habitamos. Y bueno, hay otra forma de clasificar estas instalaciones eléctricas y la vamos a clasificar según su complejidad y su tamaño. ¿A qué me refiero con complejidad y tamaño? A que pues en una instalación eléctrica de una casa son circuitos muy poco complejos. Hay circuitos solamente de iluminación y contactos y de usos generales, como refrigerador, un horno de microondas, cafetera, televisiones, computadoras. Y pues lo máximo que podamos llegar a tener de fuerza en una parte residencial, a lo mejor pues es la bomba de agua, a lo mejor es la bomba presurizadora o cualquier equipo motor o calentador que requiera un poquito más de energía y por lo tanto un poquito más de corriente eléctrica en los conductores. Y luego nos vamos a la parte comercial. Estas instalaciones eléctricas son más complejas, regularmente son ocultas también por la parte visual y se da mucho en plazas comerciales, en lugares como Aurrerá, en lugares como Walmart, Costco, todas estas partes industriales que son naves, pero las instalaciones eléctricas son un poquito más estéticas, pero también un poquito más complejas que las residenciales, y a estas las llamamos instalaciones eléctricas comerciales. Y luego nos vamos a la parte industrial. En la parte industrial son instalaciones eléctricas que requieren una complejidad específica para la industria.
y regularmente toda esta instalación eléctrica es visible. Son instalaciones eléctricas que conllevan iluminación industrial, llevan contactos de tipo monofásico, bifásico, trifásico, también de tipo industrial, tomas de corriente y de voltaje para máquinas que tengan algún uso específico en esa industria. Y pues obviamente son las instalaciones eléctricas más complejas, más difíciles de calcular, de realizar, de proyectar, y obviamente un poco más caras a pesar de que sean visibles. Si fueran ocultas serían mucho más caras. Y también nos vamos a las instalaciones eléctricas especiales. Estas instalaciones eléctricas especiales son instalaciones eléctricas que tienen un uso específico, ya sea por ejemplo una gasolinera que tiene características bajo norma, muy específicas, un rastro de cárnicos, y algunas otras industrias que requieren esa instalación eléctrica diseñada especialmente para eso. La norma tiene sus características de las instalaciones eléctricas en general, pero en ciertos apartados siempre te manda a incisos o artículos especiales para alguna instalación eléctrica. Y esta es la clasificación de instalaciones eléctricas según su complejidad o su tamaño. Es una buena forma de clasificar, debido a que con eso ya podemos visualizar qué complejidad, qué tamaño, qué costo y qué tan difícil va a ser tanto diseñar como realizar la instalación eléctrica. Hay algunas otras, pues digamos que clasificaciones. En el caso, por ejemplo, de Comisión Federal de Electricidad en México, pues las instalaciones eléctricas lo rigen en base a la acometida y al uso de la misma. Eso quiere decir que vamos a decirle a CFE qué cantidad de watts vamos a utilizar y ellos te van a hacer un contrato. Después haremos un video sobre los tipos de tarifas y contratos que tiene Comisión Federal de Electricidad en el caso de México. En el caso de otros países, pues si pueden poner en los comentarios qué compañías rigen su suministro eléctrico, para igual investigar y poder hablarles un poco sobre eso. Y bueno, ¿cómo evoluciona un proyecto eléctrico de instalaciones? Primero que nada, debemos de tener la recopilación de toda la información de la instalación eléctrica. O sea, toda la información que necesitamos saber, todos los aparatos, toda la iluminación, qué es lo que va a realizar la instalación eléctrica, todas las características que tenemos en instalaciones eléctricas. Después tenemos que hacer una distribución de ese equipo eléctrico solamente en la parte arquitectónica. Eso quiere decir que vamos a tener un plano civil, un plano arquitectónico, y nosotros tenemos que hacer esa distribución de equipo eléctrico, ya sea contactos, iluminación o equipo especial de fuerza, motores, etc. Tendremos que ver en base a la carga, porque ya que sabemos toda la información de la instalación, ya sabemos cómo va a ir distribuida. Tenemos que hacer el cálculo de la carga para poder calcular alimentadores eléctricos y protecciones. Después de tener ese cálculo, tendremos que visualizar el diagrama unifilar y tenemos que realizarlo. Este diagrama unifilar, ahorita vamos a decirles las características de este. Posteriormente, teniendo el diagrama unifilar y la distribución y la carga total, tendremos que hacer cálculo de conductores, canalizaciones y protecciones en general para tener visualizado ese diagrama unifilar. Y después tenemos que hacer pues la memoria técnico descriptiva, o sea, pasar en limpio toda la información que acabamos de recopilar y calcular para poder hacer la presentación del plano, del diagrama unifilar, de la memoria técnico descriptiva y de las características hacia la unidad verificadora. Y bueno, características básicas de un diagrama unifilar. Obviamente puede tener más características porque el diseñador de la instalación eléctrica determina qué características debe tener ese diagrama unifilar, pero como un general les muestro los siguientes. Las características de un diagrama unifilar van a ser características de la acometida. Eso quiere decir que vamos a tener voltaje, valores de cortocircuito, potencia equivalente, calibre y tipo de conductores que vamos a tener en la acometida. Esta información la va a revisar Comisión Federal de Electricidad.
Segunda característica, tipo de subestación, marca del transformador, modelo del transformador, tipo de transformador, potencia del transformador, número de fases del transformador, frecuencia del transformador, relación de transformación, tipo de enfriamiento y porcentaje de impedancia del transformador. En el caso de los alimentadores, tamaño de conductor, tamaños de conductores de puesta a tierra, tamaños de conductores de puesta a tierra, una es el neutro y una es la tierra, y la longitud, la corriente que va a circular y la caída de tensión. En el caso de las características de los dispositivos de interrupción, la capacidad interruptiva, intervalo de ajuste, marca, modelo, corriente de falla, voltaje de operación. Y por último, las características de la instalación, que sería la superficie en metros cuadrados del edificio, la carga total conectada, los factores de demanda aplicados para cada una de las cargas y la carga después de aplicar los factores de demanda. Estas son características básicas que debería tener un diagrama unifilar para poder presentarlo. Y bueno, vámonos al proyecto eléctrico. Por último, ¿cuáles son las cosas que debería tener el proyecto eléctrico? Principalmente un diagrama unifilar donde va a hacer esta radiografía de toda la instalación eléctrica que vamos a presentar. Con el diagrama unifilar, un técnico verificador o alguna persona o algún ingeniero o un instalador que sepa leer planos va a tener la certeza de cómo va a funcionar toda la instalación eléctrica que vamos a realizar. En el cuadro de cargas se menciona la distribución de cada uno de los circuitos alimentadores, circuitos de fuerza, si tenemos centros de control de motores o cualquier otra carga específica. Y ahí también podemos ver las características tanto de conductor como de capacidad interruptiva, como de hilo de tierra, cuánto tenemos de cada uno. Este cuadro de cargas también va incluido en el diagrama unifilar, aunque también algunos verificadores te piden estos cuadros de cargas por apartes. El plano de localización de los equipos, el plano arquitectónico de cómo va a ir la distribución de cada uno de los motores, de cada una de las máquinas, de cada una de las lámparas, de cada uno de los... Este plano es importante debido a que con esto podemos establecer los trabajos para poder instalar cada uno de los equipos o también visualizar alguna falla que pueda tener entre las rutas de las canalizaciones o de los conductores eléctricos. Después tenemos el plano de canalizaciones y alumbrado y receptáculos. Este plano se separa del plano de fuerza anterior que tendríamos igual como distribución. Este plano tenemos que tener situados arquitectónicamente las lámparas y los contactos y las canalizaciones para poder hacer los cálculos adecuados. También para poder tener la certeza de dónde van a estar colocados tanto receptáculos como iluminación y como las canalizaciones que vamos a ocupar. Y esto nos puede servir después también para poder encontrar fallas o poder hacer ampliaciones y demás. El plano de simbología, toda la simbología que ocupemos, hay simbología estándar de instalaciones eléctricas, aunque también el diseñador puede tener la libertad de poder hacer alguna simbología para alguna máquina o algún dispositivo o algún arreglo que se tenga adecuadamente. Hay otro tipo de planos que te pueden pedir para ciertas revisiones, pero eso lo va a determinar la unidad verificadora. Y también lo va a determinar el tipo de instalación o el tipo de trabajo que se está haciendo. Hay algunos trabajos de ampliaciones, hay algunos trabajos de remodelaciones donde a lo mejor pidan diferentes características. Y por último vamos a tener la memoria técnica descriptiva. Esta memoria técnica contiene toda la información de la instalación eléctrica, así como todos los cálculos y todas las adecuaciones que se tuvieron en los planos. Y se complementa esta memoria técnico descriptiva con los planos eléctricos que se van a presentar para el proyecto. Y bueno, todo esto lo va a revisar una unidad verificadora, así se le llama en México, no sé cómo se le llama en otros países, pero esta unidad verificadora son una persona física o moral que tiene la imparcialidad y que es independiente de la industria eléctrica y tiene la capacidad, las competencias y los certificados para poder hacer revisiones a instalaciones eléctricas, emitir ese dictamen de que está correcto para poder tener un funcionamiento dentro de la red eléctrica sin que haya algún problema. Y esta unidad verificadora tiene este certificado
bajo la normativa 001 de la Secretaría de Energía en México. No sé cómo se llaman en otros países, ojalá me pudieran decir cómo se llaman estas unidades verificadoras. Se requieren muchos exámenes y mucho conocimiento para poder obtener los certificados y la entidad como persona física o moral de una unidad verificadora. Y bueno, mis queridos eléctricos, un poco largo el video, les agradezco su permanencia, ojalá se suscriban y compartan.